Pronto llegará la primavera. Pero flaco, estamos en pleno abril. Buenos días, gente. Como se habrán dado cuenta, tanto por la miniatura, como por el título, o como por el mes en donde subí el video, hoy vamos a hablar de uno de los animes más importantes en la historia de internet. Pero sobre todo, uno de los animes más importantes de mi vida. Shigatsu wa Kimi no Uso, o Your Lie in April, o Tu mentira en abril. Se entiende. Antes de empezar, como siempre digo, recomiendo tener la experiencia completa por su cuenta. Vayan a verlo. Dicho esto, comencemos. La historia comienza con nuestro protagonista, Arima Kosei, escuchando la opening de su propio anime frente a un piano de cola, cuando es interrumpido por una pelota de béisbol que le rompe la cabeza. No se preocupen, el nene está bien. Y es acá en donde se nos presentan a sus dos amigos, Tsubaki, la amiga energética, quien fue la que batió la pelota, y Watari, el amigo popular y fanático de las mujeres, como un Sanchi pero de preparatoria. De vuelta a sus casas, Tsubaki le recrimina a Kosei su actitud depresiva, diciéndole que debería aprovechar su pubertad y dejar que sus ojos brillen. A lo que este le responde que, a diferencia de ella, él ve la vida en blanco y negro. Y es que al echar un vistazo por los interiores de su casa, podemos ver no solo un piano en horribles condiciones, sino los inciensos de su madre. Resulta que en la primavera de su 11º cumpleaños ocurrió un suceso que lo marcaría de por vida. Un suceso que lo volvería incapaz de volver a tocar. Ok, otra vez está repitiendo el mismo chiste. En una conversación casual entre amigos, Tsubaki le insiste que debería volver a tocar el piano y que no entiende el por qué lo dejaría todo sabiendo que él era de los mejores de la ciudad. Y es que aunque tenga razón, el sueño de ser pianista era algo heredado de su madre, quien lo obligaba a practicar todos los días sin descanso, con violencia física y verbal de por medio, algo que no cesó hasta que ella murió, lo que concluiría con el odio de Kosei hacia el piano, aunque él mismo lo dijo. Incluso después de todo, todavía sigo aferrándome a él. Quizás es porque sin el piano no soy nada, solo un cascarón vacío. Al día siguiente, nuestros queridos amigos habían quedado en juntarse en un parque para que Tsubaki les presente a Kaori Miyazono, la coprotagonista de esta hermosa historia, quien parecería estar interesada en Watari. Y mientras delegaban a Arima como el amigo A, o sea, básicamente le pidieron que le haga la segunda a su best ofrendo, Kaori los invita a que la vean tocar en el escenario. Resultó ser una violinista. Y aunque en un inicio nuestro protagonista se oponía a la idea de volver a aquel ambiente, es empujado por esta problemática y ruidosa mujer, acabando así el primer capítulo. Che, trompa, no quiero ser aguafiestas ni nada, pero ¿no te parece que si en todo este tiempo solo resumiste un capítulo de los 22, el video va a quedar un poquitito largo? Sí, voy a volverme loco editando esto. ¡Ayuda! Siguiendo con la historia, nos encontramos en las gradas, esperando a que Kaori suba al escenario para tocar, mientras vemos a los otros participantes cuya actuación es tan buena que duermen a Watari en el primer segundo, hasta que finalmente llega la susodicha. La presentación fue hermosa, pero respetando las partituras, cuando de repente toma un ritmo acelerado que desconcentra a todos en la audiencia. Es la misma canción que todos tocaron antes de ella, pero con su propio concepto de la misma. Kaori tocaba a su propia manera las piezas clásicas que ya todos conocían de memoria, y aunque el público explota en gritos y aplausos, los críticos la descalifican por no seguir a rajatabla lo establecido en las partituras, actitud que acompañó las prácticas de piano de Arima por toda su infancia. Y un detalle que me gustaría remarcar en la escena posterior al concurso es que Kosei queda absolutamente enamorado del violín de su nueva compañera, pero se resigna a creer que simplemente encontró el color que necesitaba en su vida, y se limita a justificar este sentimiento con un se siente como si estuviera viendo una película, lo cual demuestra uno de los síntomas del trastorno postraumático que padece, la desrealización, la cual se traduce como experiencia persistente o recurrente de irrealidad del entorno. Y este mismo síntoma lo podemos ver también a la hora de tocar el piano, pero ya llegaremos a eso más adelante. Al día siguiente, Kosei se encuentra hablando con Watari en la sala de música sobre Kaori, y le explica que ésta está enamorada de él, y que por eso mismo no tendría sentido intentar algo, siquiera pensarlo. A lo que Watari le responde que es normal que estas cosas pasen, y que cuando uno está enamorado resplandece, lo cual coincide con la descripción de Kaori en cuestión. Remarco esta escena, ya que el interés del protagonista por ella es algo que ya se plantea desde el segundo capítulo. De camino a casa, Kosei se encuentra con ella, la persona con la que deseaba encontrarse y a la vez no, en donde tratando de hacerle la segunda a Watari, para no decirle que no va a venir por estar con otra chica, termina siendo nominado como un sustituto. Siendo sinceros, no sé si esto cuenta como hacerle la segunda a tu amigo la verdad, pero dejemos que la trama fluya. En esta cita sustituta, visitan una cafetería en donde, oh casualidad, hay un piano que está siendo usado por unas nenas que están intentando tocar Estrellita donde estás. Pero como no estoy seguro de cómo se llama esta canción en el resto de países, a partir de ahora voy a referirme a ella como Twinkle Twinkle Little Star, aunque mi pronunciación sea un asco. Lo cual Kaori utiliza como excusa para obligar a su sustituto a enseñarles cómo se hace. Y aunque en un inicio todo parecía ir bien, este se frena en seco y lo único que puede decir es lo siento, siendo la primera vez que vemos a lo que se refería con lo de volverse incapaz de tocar el piano.
Y aunque Kosei intenta explicarle cómo funciona esta especie de maldición, o como él mismo lo llama, castigo, por algo que todavía desconocemos de su historia, Kaori le recrimina diciéndole que no son más que excusas de un niño mimado, que si no tiene manos para tocar, que toque con la nariz si hace falta, pero que nunca jamás abandone el piano, ya que aferrarse a la música es la única forma en la que las personas como ellos pueden vivir la vida. Y sin motivos aparentes, termina delegando a Kosei como su acompañante para su próximo concurso de violín, en donde tocarán Introducción y Rondó Caprichoso, de Saint-Saëns. Evidentemente, a Kosei esta idea le parece una locura, por lo que la rechaza desde el primer momento, pero no contaba con la letal unión de Tsubaki y Kaori enfurecidas, quienes se encargarían de poner dicha canción en la radio de la escuela todos los días, así como llenar todos los lugares de Arima con las partituras de esta. Y muchos estarán pensando, ok, entiendo que Kaori quiera tener a Kosei de acompañante porque conoce su desempeño impecable tocando y su renombre en la industria, pero ¿por qué Tsubaki está tan obsesionada con hacer que vuelva a tocar el piano? Ella nos cuenta que en realidad le da completamente igual si Arima lo deja o no, pero que si esto llega a pasar, que sea porque él lo quiere así. Le duele ver cómo por algo externo a sí mismo dejó todo a medio camino, ya que desde ese día en el que dejó de oír, se siente como si estuviera estancado, como si estuviera detenido en el tiempo. Tsubaki quiere ver a su pequeño hermano volver a brillar como lo hacía antes, y aunque no está segura de si este plan iba a devolverlo a la vida, necesitaba intentarlo. Te amo, Tsubaki. Y es así como llegamos al día esperado. Pero hay un pequeño problemita. No se presentó el acompañamiento. Intuyendo que está escondido en la azotea de la escuela, Kaori va a buscarlo para cagarlo a pedos por abandonar, a lo que él responde que está realmente aterrado de volver a subirse al escenario. Tiene miedo de sentirse sumergido en el fondo de un oscuro océano en donde no escucha nada, en donde está solo. Kaori le explica que ella ya sabe todo eso. Todos tienen miedo. Y quiere que sea él. Que es completamente consciente de que puede que den una presentación horrible. Pero que de igual formas necesitan hacerlo. Ya que al igual que ella, Kosei es músico. Y no puede huir de ello. Por lo que termina rogándole que le dé esta oportunidad al menos una vez. Que por favor sea su acompañamiento. Que por favor la apoye cuando está a punto de desmoronarse. Tranquilos, esta frase cobrará sentido una vez terminada la serie. Te amo, Kaori. Y después de ver al prota saliendo de las sombras para acercarse a ella en una escena para nada simbólica, ambos salen a los apurones juntos con Watari y Tsubaki en bicicleta, en una de las secuencias más bonitas que tuvimos hasta ahora. Una secuencia en donde vemos cómo la vida de Kosei se va tiñendo de color poco a poco. Para su suerte, llegaron justo a tiempo para su función, pero antes de subir al escenario, Arima empieza a asimilar todo lo que cambió su vida desde la llegada de esta chica atrevida y ruidosa, describiéndola como la representación de la libertad. Algo que Kaori corrige, diciéndole que lo que es realmente libre es la música, rompiendo completamente la imagen estricta que éste había incorporado de la misma por culpa de las enseñanzas de su madre. No puedo definir la puesta en escena que acaban haciendo estos dos personajes de una forma que no sea una montaña rusa, ya que, aunque en un inicio todo marchaba bien, Kosei deja de escuchar el sonido de su piano a la mitad de la canción debido a sus flashbacks de la infancia, lo que provoca que Kaori también deje de tocar, y en vez de irse habiendo perdido, ella le da un tiempo a su acompañante para que vuelva en sí mismo, y de esta forma tocar toda la canción de nuevo. Y aunque no haya ninguna regla que impida a los participantes empezar de cero, es una descalificación directa desde el momento en que dejaron de tocar, pero sin siquiera darle importancia al concurso en sí. Ahí estaba Kaori, retomando ese angelical sonido del violín para dejar su huella en todos los oyentes, para cumplir su meta de vida, ser recordada. Y aunque Arima seguía sin poder oír el piano, decide improvisar una técnica secreta, la llamada tocar por harto reflejo, por pura memoria muscular. El problema está en que él siempre fue un solista, por lo que debía ser una canción en conjunto acabó como una pelea de quién destacaba más de los dos, lo que evidentemente volvió loco a los oyentes, quienes estallaron alucinados por la actuación, dejándole a nuestros protagonistas un recuerdo que jamás olvidarán. A Kaori le internan de urgencia en el hospital, ya que aprovecharon a hacerle unas revisiones por su anemia, y aunque parece que todo está bien, deberá quedarse ahí un par de días por si acaso. Historias aparte, vemos cómo Tsubaki está decaída desde el regreso de Kosei al escenario, ya que no puede dejar de pensar que Kaori se robó la atención de su viejo amigo con su mágico brillo. Y es acá en donde se nos presenta un nuevo personaje, Saito, el antiguo líder del club de béisbol, el ídolo de todas las chicas, en palabras de Tsubaki, quien desde un primer momento demuestra interés en empezar una relación amorosa con ella, que acaba consiguiendo, por cierto, aunque esta se muestra desanimada de esta noticia. Dale, flaca, date cuenta que le tenés ganas al pianista. Pasaron los días y a Kaori le dieron el alta, por lo que utiliza su primer día fuera del hospital para saltar de un puente, literalmente. Lo que nos deja con esta escena de nuestro protagonista aceptando que es un músico y todo lo que esto conlleva, respondiendo que es incapaz de olvidar aquel momento en que su música le llegó a todos, acompañando a su amiga en su brillante viaje, saltando al igual que ella lo hizo, con miedo de la caída, pero con la felicidad de saber que todo eso valió la pena.
Debido a que se había hecho tarde y estaban todos empapados, ambos van juntos a la casa de Kosei, en donde Tsubaki acaba malinterpretando la situación, ya que recordemos son vecinos, por lo que su actitud extravagante y activa vuelve en forma de odio absoluto. Pero bueno, algo es algo. Resulta que ahora Arima se encontraba practicando para su siguiente concurso, en donde, como dato curioso, Kaori lo escribió sin su permiso y habiéndole robado sus documentos. Y es así como vemos a nuestro protagonista tocando el piano de su casa por primera vez, algo que sorprende a la madre de Tsubaki, ya que no había escuchado ese sonido en los últimos 2 años. Y así pasaron los días, practicando sin parar el estudio OP25 número 5 de Chopin, la siguiente canción que deberá tocar Kosei, hasta que un día se hace de noche durante sus prácticas, quedando solo en el colegio junto con Kaori, en donde ella aprovecharía el momento para disculparse. Siente que él está sufriendo por culpa de sus caprichos, y que aquel día en que entró a su habitación se dio cuenta, estaba ocultando el piano, llenándolo de libros y polvo, pero sus disculpas son correspondidas con un gracias de parte de Arima, un agradecimiento por haber quitado el polvo de su cuerpo, haciendo referencia a una de las frases que más recuerda de su madre, la de "tu piano eres tú". Y así es como damos inicio a la temporada de clasificación de los clubes de deporte. Tsubaki participaría en el torneo de béisbol, en donde al ver que Kosei se encontraba acompañado por Kaori, entra en un estado de trance, en donde no puede parar de pensar en todo lo que estuvo pasando por su corazón los últimos meses. Ella, que siempre estuvo a su lado, desde niños, en los buenos y malos momentos, que siempre había sido como una hermana mayor para él. Ella, que solo puede pensar en Arima, incluso cuando está en una cita con su ídolo. Ella se había vuelto lejana a él sin darse cuenta. Sentía como si Kaori hubiera robado ese lugar al que siempre perteneció, pero incluso así, todavía sigue negando sus sentimientos, sigue negando que Kosei le gusta. Ella siguió corriendo, incluso cuando todos le gritaban que parase. Ella corrió, y corrió, hasta que quedó fuera de juego. Esa misma noche, debido a una lesión en su pie, se repite la misma escena que vivieron de niños pero con los roles invertidos. Ahora quien estaba funcionando como un soporte era él, por lo que Tsubaki acaba rompiendo en llanto, lamentando haber perdido ese partido por culpa suya, frustrada y triste. Pero había algo extraño, ya que incluso con una derrota a su nombre, con un pie lastimado y los ojos llenos de lágrimas, ¿por qué las estrellas de ese cielo eran tan brillantes? En ese momento, ella deseó que el tiempo se detuviera. Al día siguiente, Watari también pierde su torneo, lo que genera que el único de los tres que tiene la oportunidad de brillar es ahora Kosei, dejándonos esta Nanami referencia. Por lo que nuestro protagonista sigue practicando con todo su ser, hasta el punto en el que cae desmayado por no comer. Esa misma tarde, y volviendo hacia su casa junto con Kaori, se encuentran con un gato negro de ojos verdes, y por primera vez se nos explica un poco el complejo que tiene Kosei con estas criaturas que vemos de manera simbólica por toda la serie. Resulta que de pequeño él tenía un gato, el cual no paraba de robarle sus caramelos, y que por este mismo motivo lo nombró como Chelsea. Para serles sinceros, en un primer momento creía que era un chiste de fútbol por el nombre del equipo, por lo que tuve que recurrir a la sabiduría infinita. Y ambos coincidieron en que no hay ninguna relación entre el gato de Shigatsu y el equipo en cuestión. Así que si alguno sabe a qué se debe este nombre, me gustaría que lo dejen abajo en los comentarios. Retomando con la historia, Kosei nos cuenta que un día se pasó un poco jugando con él, lo que provocó que éste acabe lastimando su mano, y sabiendo lo estricta que era su madre con el piano, no podía permitir que algo así suceda de nuevo, por lo que se encargó de desaparecer a Chelsea. Esto provocó que durante toda su vida sintiera la culpa de no haber intervenido en esta decisión, en que quizás si hubiera dicho aunque sea una sola palabra, las cosas no hubieran terminado como terminaron. De esta forma, podemos interpretar a los gatos negros de ojos verdes como el fantasma de Chelsea, como un reflejo de ese arrepentimiento por su propia falta de valor, un espectro de lo que alguna vez fue, la sombra del antiguo niño metrónomo, la marioneta de su madre. Es por eso que cada vez que nuestro protagonista intenta dar un paso por fuera de lo que ella le enseñó, este gato hace aparición de forma subconsciente, porque en el fondo se siente maldito por las enseñanzas que tuvo durante su niñez. Al Kaori escuchar esta historia, le dice que no está mal que las cosas cambien, que da igual las cosas que haga o piense, que él siempre va a ser él, pase lo que pase. No son europeos, no son Chopin, son Kaori y su amigo A. Y eso es lo único que importa. Y así, aunque todavía sigue sin poder escuchar su piano, Arima se prepara para volver a subir al escenario, en donde se reencuentra con Emi y Takeshi, quienes siempre terminaban en lo más alto de las tablas en los concursos desde que son niños. Y como Kosei siempre era quien quedaba primero en todo, estos dos vivirían con el propósito de derrotarlo algún día. Y los últimos 2 años solo se mantuvieron practicando esperando el día de volverse a ver, para clamar venganza. Lastimosamente para ellos, Arima ni siquiera sabe quiénes son, por lo que su reencuentro no fue algo muy memorable, pero de esta forma damos comienzo al concurso. Empezando por la presentación de Takeshi, la cual se podría describir como un intento determinado de que Kosei note su existencia, como si su piano gritara "estoy acá", pero lamentablemente no le dan tanta profundidad como sí lo hacen con la presentación de Emi, la cual la serie se toma casi la totalidad del capítulo en mostrar. Se nos cuenta que, durante estos últimos 2 años, fue complicado mantener la motivación de la joven en el piano,
Parecía como si todo le afectara en su objetivo: el clima, un vecino molesto o unos zapatos que la lastiman. Sentía que había perdido el rumbo desde que se quedó sin un rival al cual derrotar. Es por eso que ansiaba tanto este día. El día en donde finalmente podría usar el piano como medio para enseñarle a Kosei todo lo que ella sentía. Sentimientos que existen desde que lo vio subirse al escenario. Por primera vez en su vida, logró apreciar lo divertida que podía ser la música, hasta el punto de terminar a los gritos mientras lloraba por no poder aguantar tantas emociones juntas. Incluso nos comenta que Arima no siempre fue aquella máquina humana controlada por su madre. Y es que nosotros como espectadores podemos notar esta diferencia entre el Arima que se emocionó por tocar bien una partitura y el Arima que no tiene otra opción más que hacerlo a la perfección. ¿Pero qué fue lo que hizo que pasara de estar así de contento a ser un nene frío y sin sentimientos? Eso, mi querido amigo, lo descubriremos más adelante. Retomando la actuación de Emi, esta toca el estudio OP25 número 11 de Chopin, con un solo propósito en mente: repudiar al Arima que gana todos los premios y traer de vuelta al niño que con menos de 4 minutos encima de un escenario la convirtió en pianista. Y por primera vez vemos la representación emocional transmitida con la música en forma de colores, de tonalidades rojas y amarillas, en una mezcla de enojo y... ¿tristeza? Pero sin intensamente alegrías de color amarillo. Bueno, no importa. Una vez terminada su actuación y deslumbrada por los focos, corre hacia Arima para lo que parecería ser un intento de declaración, pero se retracta diciendo que no hace falta, ya que el piano lo dijo todo. Al final el Casanova de la serie resultó ser Kosei, cuyo momento estaba a punto de llegar. No sin antes poner una escena en donde se nos recuerda que Kaori consume demasiada medicina, así, por la cara, lo cual nos traslada a un recuerdo en el cual vemos el motivo que determinaba que Arima siempre quedase primero. Él creía que haciendo eso su madre se mejoraría. No existía otra motivación en su corazón más que traerla de vuelta. Y aunque en un inicio la actuación de Kosei parecía ir bien, el fantasma de su madre no dejaba de atormentarlo, lo que nos transporta a la pieza del rompecabezas que faltaba, el momento en que Kosei deja de oír el piano, la última vez que volvió a saber algo de su madre. Resulta que después de ser internada, ella no tuvo tiempo para ir a sus anteriores presentaciones, pero que hicieron una sola excepción, algo que claramente alegra al pequeño Arima, quien tocó con todas sus fuerzas, sabiendo que en las gradas estaba ella para escucharlo. Y aunque él creía haber hecho una puesta en escena perfecta, al terminar es regañado y golpeado por su madre reiteradas veces, mientras ésta le gritaba que se equivocó en más de 2 ocasiones y que eso era imperdonable, a lo que su hijo, recordando todo el esfuerzo que hizo, nos deja con esta escena en la que sollozando le dice que él solo quería hacerla feliz. Él quería jugar con Tsubaki Iwatari, pero aguantó los golpes y siguió practicando. Él solo quería que ella se mejorara, él solo quería hacerla feliz, y de esta manera se rompe por completo, y con una mirada sombría le dice que ya puede morirse. Y dicho y hecho, ese fue el último recuerdo que tiene de su madre. Su última interacción fue el deseo de que ella desapareciese. A esto se refería cuando hablaba de un castigo. Él siente que aquellas palabras, el haberse opuesto a los ideales de aquella mujer, le trajo una maldición de la cual nunca podrá deshacerse. Castigo que hace su primera aparición aquella primavera en su 11º cumpleaños. Aquella primavera en la que, habiendo perdido el piano, solo podía llorar en un rincón mientras le pedía ayuda a su madre. Una madre que nunca llegó a socorrerlo. Habiendo completado el rompecabezas que era el trauma de Arima, volvemos al presente, en donde, como era de esperar, vuelve a dejar de escuchar, lo que provoca que su sonido se descarrile, haciendo que éste deje de tocar, y creyendo que ya era suficiente, que no había nada que pueda hacer, mira hacia arriba. El brillo de los focos le recuerda a aquella mujer, aquella que tocó el violín junto a él, aquella cuya espalda funcionaba como un faro para su corazón. No daba crédito. Su simple recuerdo no permitía que éste se dé por vencido, por lo que empieza a tocar de cero como lo hizo en el concurso anterior, pero esta vez estando solo en el escenario. Y aunque en un inicio seguía tocando fuera del compás, empieza a recordar aquellas frases que le dijo Kaori durante las prácticas. Lo importante es la imagen que te formas. ¿Cómo quieres tocar esta canción? ¿Para quién quieres tocarla? Decidiendo en ese momento que tocará para ella. Arima deja de tocar una partitura y empieza a tocar un escenario. Empieza a darle forma musical a una persona, a esa persona. A la única que pudo romper el ciclo. ¿Le llegará? Espero que le llegue. Pero incluso después de todo, la imagen de su madre no pudo borrarse de entre la multitud. Pero no pasa nada, porque al final le llegó, y a él le llegó su última sonrisa. Y de esta forma termina la presentación de Kosei, la primera vez en su vida que perdió como pianista, como la máquina humana, dejándonos con una de las escenas más icónicas, en donde empieza una carrera para ganarle a un tren, donde por primera vez se da cuenta de su humanidad y de la belleza que eso implica. A partir de ahora, y como decidió seguir con el piano, Arima queda en empezar a tomar clases junto con su vieja conocida, Hiroko, la típica señora que cuando te la cruzas por la calle te dice: yo te cambiaba los pañales de chico, y vos no tenés ni idea de quién es.
salvo que en este caso sí la recuerda, ya que fue ella la que lo incentivó a convertirse en pianista, lo que desencadenó el efecto dominó que ya todos vimos. Es por ese sentimiento de culpa que tiene la señora que decide remendar sus errores y pulir la técnica de Kosei de una buena vez, sin traumas maternales de por medio, ya que deberá estar preparado para su próxima actuación junto con Kaori, puesto que fueron invitados a una ceremonia de gala, lo que sería como un partido amistoso básicamente. No es un concurso, pero tampoco es una práctica, en donde deberán tocar una canción llamada Mal de Amores, que desde un primer momento incomoda a Arima. Sí, adivinaron. Traumas de la infancia. Resulta que esa era la canción favorita de Saki, su madre. Creo que deberíamos de avisarle a Kaori que ir saltando por puentes no es muy bueno para su salud. Creo. Quiero resaltar esta escena simplemente por el cómo se define a las luciérnagas. Como un ser frágil, que parece como si fuera a desaparecer en cualquier momento, pero que brilla con todas sus fuerzas. Brilla al son de los latidos de su corazón. ¿No nos estará diciendo algo la serie? No importa, sigamos. Tras una noche de práctica, Kosei se ofrece a llevar a Kaori a su casa, en donde además de darnos esta escena de ambos cantando Twinkle Twinkle Little Star bajo un cielo estrellado, conocemos a sus padres, quienes se emocionan al ver a Kosei en persona, ya que lo siguen desde que empezó su carrera como pianista. Re fanes. Estando tan solo un día de la ceremonia, deciden juntarse todos a la noche en la escuela, para disfrutar de unos bonitos fuegos artificiales. Pero sin querer, Arima termina cayendo al agua, en donde haciendo una comparativa entre estar hundiéndose y no oír el sonido de su piano, se da cuenta que si mira hacia arriba, quizás hasta en el oscuro fondo del mar haya una luz. Sí, muy bonito, salvo por un problema. Llegó el día esperado y Kaori no se presentó. Efectivamente, la volvieron a ingresar al hospital de urgencia, por lo que, decidido a no retroceder, Arima avanza por el escenario sin su violinista, dispuesto a dar una presentación tan fabulosa que compense la ausencia de su amiga. Cabe recalcar que, aunque haya superado lo del fantasma de su madre, Kosei sigue siendo incapaz de oír el piano, por lo que sin darse cuenta, comienza a golpear muy fuerte las teclas, pero recordando lo ocurrido en la noche anterior, mirando hacia el cielo, encuentra una luz que irrumpe la oscuridad en la que estaba sumergido. Es entonces en donde empieza a tocar con la suavidad con la que lo hacía su madre, mostrándonos no solo su rostro por primera vez, sino un recuerdo con una paleta de colores viva. Y es escuchando esta melodía que Hiroko revive la imagen de Saki reflejada en su hijo, recordando lo ocurrido aquella tarde en la que Kosei rechazó las partituras, dejándonos con una de las escenas más duras de ver hasta ahora, en donde vemos a esa figura tan terrible y aterradora de rodillas en el piso, llorando con la voz quebrada, sabiendo que ya no le queda tiempo y que sabe todo lo horrible de lo que está haciendo. ¿Qué va a pasar con su hijo cuando ella ya no esté? ¿Va a estar bien? ¿Va a poder vivir de la música? Ella sabe cómo es la industria y lo firmes que son respecto a las partituras. Quizás, y solo quizás, si al menos le deja eso antes de partir, él podría vivir del piano, pero en el momento en que se opuso a ella, se dio cuenta de una realidad que la derrumbó. No pudo dejarle nada bueno. Fue una madre terrible. Empieza a preguntarse, ¿se lavará los dientes cada mañana? ¿Se resfriará por dormir en cualquier lado? Como es tan torpe en los deportes, ¿no se hará daño? En sus últimas palabras murmuró, hubiera deseado pasar más tiempo junto a él. Mi tesoro, ¿será feliz? Es así como tras haber dado un espectáculo enternecedor al público, Kosei se encuentra con Hiroko en el pasillo, a quien le comenta que ya no ve al fantasma de Saki, ya que se dio cuenta de que ella siempre estuvo dentro suyo, rompiendo en llanto en un abrazo desgarrador entre ambos, en donde ésta le asegura que es imposible que aquella melodía no le haya llegado, cerrando la escena con un último mensaje. Mamá, soy feliz. Gracias. Gracias. Adiós. Al día siguiente, Arima va al hospital en donde se encontraba Kaori, solo para ver el estado deplorable en el que estaba, y aunque trata de mostrarse fuerte ante el resto, una parte de él no podía dejarlo en paz. La idea de perderla no era tan lejana, y eso lo aterraba, aunque claro, no era el único, ya que una noche, mientras Tsubaki disfrutaba de un festival junto con Saito, Kosei seguía en el hospital, en donde Kaori se disculpa, y le dice que hubiera anhelado poder tocar con él de nuevo, lo que inevitablemente le trae flashbacks de la situación de salud que pasó su madre, y solo le queda implorar que todo sea un pequeño susto, ya que ella es fuerte, puede con todo. Pasamos a un recuerdo de la infancia de Tsubaki, en donde vemos como cada vez que ella intentaba acercarse a Kosei, la música lo alejaba más y más, lo que provocó que ésta terminara odiándola. Incluso en el presente, ella es incapaz de seguirle el ritmo a la conversación cuando está hablando con Kaori, y como si fuera poco, su relación con Saito parece estancarse siempre en el mismo punto. Ella solo habla de Arima,
Pero todo se desmoronó aquella noche en la que, caminando descalzos por la arena, Kosei le revela que se mudará para estar cerca de una escuela de música tras graduarse. Una vez más, la música la alejaba de eso que amaba, dándose cuenta de esta forma que quien había robado su corazón desde un principio no fue nada más ni nada menos que él, su vecino, su amigo de la infancia, su hermano pequeño inútil. Tsubaki estaba enamorada de Arima Kosei, aquel chico que quería mantener a su lado para siempre. Pero como si no fuera suficiente, al día siguiente, Saito le confiesa que él está enamorado de una de sus compañeras de béisbol, que eso no quita el cariño que tiene por Tsubaki, pero que no tiene sentido seguir con ese tira y afloja en donde la única persona que ella tiene en su corazón no es él. Y esto es algo que la serie nunca confirma, pero tengo la teoría de que en realidad esa tal compañera de béisbol no existe, y este muchacho se inventó todo ese cuento para que ella deje de vivir una ilusión a su lado, básicamente dándole el empujoncito que necesitaba para enfocarse en quien realmente ama. Es más, incluso cuando él le explica que siempre parece estar incómoda a su lado y que nota cómo se ríe forzosamente de sus chistes, lo único que puede responderle es "lo siento", ya que sabe que es verdad. De esta manera, Saito se despide, no sin antes agradecerle a Tsubaki por todo el tiempo que pasaron juntos. Chao, personaje secundario, te juro que voy a recordarte. Mentira. Esa misma noche, en la sala de música, los viejos amigos vuelven a encontrarse, en donde, mientras Arima tocaba el piano, ella le cuenta entre lágrimas que la acababan de dejar, y que, si no es capaz de consolarla en un momento así, entonces daba igual que se quede o se vaya del país. A lo que Kosei, un tipo muy romántico, le dice que, si eso es cierto, entonces él elegirá quedarse junto a ella. Y es bajo la luz de una luna preciosa que Tsubaki decide avanzar. Después de todo, decide que su tiempo corra de nuevo. De esta forma, damos inicio al arco de Arima, el profesor particular de piano, cuya primera alumna sería Nagi, no el de Blue Lock, esta rubia, una estudiante de música que cayó del cielo, literalmente. Tras haber terminado con su primera clase y habiendo oscurecido, Kosei decide llevarle un par de canelés a Kaori, quien todavía se encontraba en el hospital, pero justo antes de entrar, escucha la voz de Watari hablando con ella, por lo que, por miedo a interrumpir algo, huye de ese lugar. No obstante, camino a su casa recibe una llamada de aquella chica enamorada de su amigo, lo cual en un primer instante le sorprende, ya que él jamás le dio su número, pero sin darle tiempo siquiera a pensar, esta le recrimina que hace tiempo que no ve su cara u oye su voz, prometiéndole que la próxima vez irá a visitarla y le llevará unos canelés. Pero por otra parte, vemos la triste situación en la que ella se encuentra, ya que de un momento a otro pierde la movilidad en ambas piernas, en una escena desgarradora en la que intenta ponerse de pie de una forma u otra, pero sus esfuerzos son inútiles. La enfermedad estaba avanzando. Y así, se nos muestra qué fue lo que pasó la noche anterior al concierto de gala, en donde por primera vez vemos este síntoma en donde pierde el control de su tren inferior, golpeando su cabeza en la caída y manchando sus partituras con la sangre de la herida. Volviendo al presente, Kosei sigue rutinariamente con sus clases particulares en la casa de Hiroko, hasta que un día, a la salida de la escuela, se encuentra con ella, de pie, en un escenario de otoño. Ella, quien suele aparecer cuando uno menos se lo espera. Acá vuelve a ser nominado como sustituto para llevarlo de compras debido a la ausencia de Watari, o más bien, para usarlo como burrito de carga, hasta que en cierto momento, Kosei le pregunta en dónde dejó su mochila, ya que lleva puesto el uniforme, a lo que ella responde que seguro se le olvidó en su salón, por lo que ambos van juntos a recuperarla, así que lamento informarte, Nagi, que hoy el profe no va a asistir. Una vez allí, Kaori le revela que en realidad no fue a la escuela en la mañana, y se disculpa por arrastrarlo hasta ahí, a lo que Kosei responde que él es quien lo siente, que seguro ella hubiera preferido pasar el día con Watari y no con un sustituto. Y evadiendo el tema, ella le pregunta si él sería capaz de olvidarla, justo antes de tambalearse sobre sí misma y caer, por lo que deben llevarla de vuelta al hospital. Y es de esta forma, estando ella a sus espaldas, aferrada a sus hombros, que observan aquel cielo estrellado de otoño, el cual provoca que Kaori rompa en llanto, un llanto del cual no supimos el porqué. Días después, y tras ir a buscar a Nagi, que se había escapado de sus clases de piano, Kosei tiene una conversación con su alumna sobre el por qué decidió empezar a tocar. Ella cuenta que la persona que ama también lo hace, y que solo quiere aprender sobre el piano para captar su atención, algo que para ella es un motivo tonto, pero Arima se ve incapaz de verlo de esa manera, ya que su motivo para hacerlo no es nada más ni nada menos que la admiración que tiene por Kaori. Es de esta manera que por primera vez lo vemos confesar sus sentimientos a otra persona, sentimientos que son acompañados de una breve descripción de ella. Una montaña rusa. Ríe, llora, lo manipula a su antojo, hace que el mundo que él veía en blanco y negro sea colorido. Ella es resplandeciente y muy fuerte. Ok, llevo demasiado tiempo sin hacer una intervención, pero no puedo dejar pasar este detalle por alto. El hecho de que conforme va pasando la serie, el color de sus mundos se intercambie, volviéndose el de Arima colorido y el de Kaori opaco, me destruye el alma en cada capítulo que pasa. Perdón, tenía que comentar eso.
Retomando con la historia, nuestros protagonistas se encuentran en el hospital para hacerle compañía a Kaori, en donde se enteran que Kosei le está dando clases particulares a una de primero, y fuera de los chistes que hacen estos al respecto, es Kaori la que se enfada realmente con él, ya que ese tiempo que utiliza para enseñar debería usarlo para practicar, ya que su próximo concurso estaba cada vez más cerca, pero en medio de esta discusión, ella empieza a llorar de un momento a otro, y empieza a disculparse por haberse exaltado de esa manera. Sin darse cuenta, estaba repitiendo los pasos que tomó la madre de Kosei cuando se dio cuenta de que le quedaba poco tiempo. Es por eso que llora. Es la impotencia propia de saber que tu tiempo en la Tierra está en vías de extinción. Esa misma noche, Arima vuelve a visitarla, reafirmándose que no existe ninguna similitud en lo que ocurrió con su madre y ella, aunque es inútil resistirse a dicha comparativa. Y ahora les voy a pedir que presten atención a lo que les voy a decir porque es medio fumado pero es coherente. En esta escena, Kaori cita una frase del libro que estaba leyendo, La Alianza de los 15 años, una obra escrita por Mita Masahiro, libro el cual Kosei ya había leído anteriormente, como podemos ver acá, en donde dice ¿te suicidarías conmigo? En la historia que nos cuenta Masahiro, tenemos una situación un poco bastante similar a la presentada en Shigatsu wa Kimi no Uso, en donde existe un triángulo amoroso que involucra a un protagonista pianista y a una chica enferma, y esto no queda así, ya que en el capítulo 17, Kosei se encuentra completamente deprimido por la situación de su amiga, por lo que empieza a escuchar esta melodía de fondo. En la obra de Masahiro se hace énfasis en cierta canción compuesta por Ravel, llamada Pavana para una infanta difunta, lo que se traduce como Pavana para una princesa muerta, la misma que podemos escuchar en esta escena. Es por eso que Arima corre tapándose los oídos, ya que Ravel le recuerda al libro que está leyendo Kaori, tratando, de forma inútil, negar el parecido entre el personaje ficticio y ella. Y además, esto explica el porqué en el capítulo 18, cuando Kosei enfrenta a Kaori y le dice que no va a suicidarse con ella, acompaña su frase con un «Tú no eres una princesa, eres la hija de los dueños de una pastelería que ama los canelés, y no la heroína de una novela». Este libro tiene tanta relevancia en la historia que aunque no se nos comenta en ningún momento de manera explícita, lo ponen en primer plano en la segunda opening. ¿Se dan cuenta? ¡Todo está conectado! ¡Se los dije! Perdón, me exalté un poco y terminé adelantándome en la trama. Volviendo a donde estábamos, Arima está devastado por la situación de Kaori, por lo que se le hace imposible volver a visitarla al hospital, pero es su amigo Watari el que lo acaba convenciendo de que vuelva a ir, y en su visita, Kaori le pide que si se le hace muy difícil, que simplemente presione el botón de reinicio y lo olvide, algo que desconcerta a nuestro protagonista, porque sabe que eso es completamente opuesto a lo que realmente deseaba ella, que era vivir en el corazón de las personas, por lo que su tristeza se convierte ahora en enojo, e idea un plan un tanto rebuscado. Le pide a Nagi tocar juntos a 4 manos en su siguiente evento, ya que recordemos, ella estudia en una escuela de música, con la única finalidad de vengarse de su amiga. Y aunque en un inicio parecía como si Kosei estuviese llevándose todo el show, Nagi demuestra que todas las clases que tuvieron juntos no fueron en vano, y es capaz de seguirle el ritmo al pianista más talentoso de la ciudad. Todo esto mientras Watari se encontraba en llamada con Kaori para que escuchara el piano de su amigo A, lo cual, como si fuera por obra de un milagro, provoca que ésta se ponga de pie, mientras hace un acompañamiento imaginario como si sostuviera su violín. Tras haber completado su plan, Arima se dirige hacia el hospital para ver el resultado de su puesta en escena, en donde encuentra a Kaori tocando una melódica junto a 2 niños mientras canta Tinkle Tinkle Little Star, retomando la escena de la cual hablé anteriormente, en donde le pide que vuelvan a tocar juntos como aquella vez, devolviéndole una frase que ella siempre utilizaba, la de ¿puedes olvidarlo?, volviendo a revivir en ella ese sueño del cual ya había desistido, motivándola a tomar una decisión que lo cambiaría todo para siempre. Y es así como notamos el impacto que tuvo Kosei en la recuperación de Kaori, en donde la vemos luchando incluso cuando las piernas no le responden, en una escena sumamente esperanzadora. Sin siquiera darnos cuenta, llegó el invierno, estación que sería el escenario en donde Arima confesaría estar enamorado de Kaori a su amiga, lo que provoca que Tsubaki se enoje con él y le recuerde que ella está enamorada de Watari, que siempre fue así, y que eso no va a cambiar, que debería dejar de intentar estar con Kaori, que, a este paso, tendrá que enamorarse de ella. A lo que Kosei, como el intelectual que es, llega a la conclusión de que las mujeres son un misterio. Toda la razón. Y es en una visita al hospital en donde nuestro protagonista aprovecharía para revelarle a Watari todo lo que siente por Kaori, lo cual no le mueve ni un pelo, ya que como era de esperarse, todos a su alrededor lo sabían, excepto él mismo. Y aunque la conversación se tornó en chiste sobre el tema, toda la felicidad se desploma al ver a un grupo de enfermeros corriendo hacia la habitación de su amiga, solo para darse cuenta de que su estado parecía haber empeorado repentinamente. Desconsolado, Kosei se encuentra con un gato negro atropellado al salir del hospital, por lo que corre desesperado a que lo atiendan en alguna veterinaria cercana,
y aunque consiguen tratarlo, ya era demasiado tarde. Sus manos, manchadas del rojo de la sangre de aquel felino, lo perturban, y con motivos, ya que toda la situación que está transitando pareciera como un adelanto del futuro que le depara a la persona que ama. Por cierto, ver la escena de Kosei lavándose las manos sin descanso para luego romper en llanto de rodillas me sigue poniendo la piel de gallina. Debido a la situación, y con Arima habiendo dejado de asistir a la escuela, Tsubaki le pide a Hiroko que por favor lo saque del pozo en el que cayó, por lo que ésta termina irrumpiendo en su casa, solo para encontrarlo en posición fetal a los pies de su cama. Y aunque trata de sacarlo de ahí a la fuerza, el cuerpo de Kosei permanece inerte, y lo único que puede decir es: ¿por qué pasa esto? Sin embargo, acaba regresando a clases, donde lo espera una pequeña nota con la letra de Kaori en donde le pedía más canelés, y aunque acaba llevándoselos, ella decide que sería mejor comerlos afuera, sin importar el frío que había. Allí, él le comenta que ya no puede tocar el piano, que está cansado de que la música se lo lleve todo, así como se lo llevó a su madre, arrasa con todo lo que él ama y... Kaori le revela que se va a operar el 18 de febrero, la misma fecha en la que se dará el próximo concurso de Arima, por lo que le promete aguantar con vida hasta ese día, culpándolo a él de todo, culpándolo de que ella todavía se resigna a morir, culpándolo de darle motivos para pelear a una debilucha como ella, volviendo a hacer este cambio de roles en donde nos muestran como si el que le hubiera dado color a su vida fuese él, Arima Kosei, y no al revés. Pero incluso con esas, este sigue reacio respecto a tocar el 18 de febrero, ya que se necesitaría de un milagro para que él vuelva a confiar en el piano. Al escuchar esto, Kaori se levanta del banco en el que se encontraba para hacer una Baki-referencia con su Shadow violinistada, mostrándole lo fácil que es que ocurra un milagro, justo antes de caer. Una vez en el piso, ella se aferra a Kosei, diciéndole que todavía hay miles de cosas que no sabe de él, cosas que desea conocer. Tiembla de miedo. Lo único que puede hacer es aferrarse a su amigo A, mientras le implora que por favor no la deje sola. Sin embargo, nuestro protagonista no puede dejar de pensar que, incluso rodeada de una nieve tan blanca, ella permanecía igual de hermosa. ¡Basta! Y es así como damos inicio al último acto de la serie, nuestra última puesta en escena. Ambos personajes se encuentran frente a su futuro, Kaori a punto de iniciar su cirugía, Kosei frente al piano para tocar la primera balada de Chopin, G menor, op 23. Este empieza de forma impecable, mientras recuerda a todas las personas por las que su piano habla. Este es el sonido que su madre le entregó, el que Watari hizo que viera, el que Tsubaki encontró, el que nació al competir contra Takeshi y Emi, el que creó junto a Nagi, el que Hiroko le hizo recordar, el que ella le hizo oír. Al mirar hacia arriba, Kosei no se encuentra con esos focos deslumbrantes, sino que, en su lugar, el escenario cambia a un espacio vacío cubierto de copos de nieve, que lo remontan a las últimas palabras que escuchó de aquella chica que cargaba en brazos. Como si fuera un milagro, la imagen de Kaori aparece frente a nosotros. Su intercambio de miradas nos da una noticia que intentábamos evitar a toda costa. Esta es la última vez que veríamos la melodía de aquel violín danzando, tocado por esos dedos que parecían mágicos. Lo que vemos a continuación son 3 minutos ininterrumpidos de esta pieza audiovisual, con fondos, imágenes, música y una dirección que es irrepetible, digno del regreso de Kaori al escenario. Aquel escenario en donde solo estaban ellos dos, tocando para ellos dos, existiendo únicamente el uno para el otro. Sin embargo, la noche siempre acaba cayendo y nuestra violinista tiene que despedirse, dándonos esta escena tan caótica a la vez que memorable, para luego desaparecer en pétalos de cerezo que nos devuelven al concurso real, en donde lo único que podemos escuchar ahora es el piano de Kosei, quien a pesar de no poder contener las lágrimas sigue tocando hasta el final, y de esta forma termina su actuación con un... ¡Sayonara! Los días pasaron, y tras el funeral, los padres de Kaori le entregan a Kosei el cierre de esta hermosa historia, el clímax de la obra, la carta de Kaori. 有馬昴生様、さっきまで一緒にいた人に手紙を書くのは変な感じです。君はひどいやつです。グズ、ノロマ、アンポンタン。君を初めて見たのは5つの時、当時通ってたピアノ教室の発表会でした。ぎこちなく登場したその子は椅子にお尻をぶつけ笑いを誘い、大きすぎるピアノに向かい一音を奏でた途端、私の憧れになりました。音は24色パレットのようにカラフルで、メロディーは踊りです。と
隣の子が泣き出したのはびっくりしました。それなのに君はピアノをやめるんだもの。人の人生を左右しといてひどいやつです。最低、ノロマ、アンポンタン。同じ中学だと知った時は舞い上がりました。どうやれば声かけられるのかな。購買部にサンドイッチ買いに通おうかな。でも結局眺めてるだけでした。だってみんな仲良すぎるんだもの。私の入るスペースはないんだもの。子供の頃に手術をして定期的に通院して、中1の時に倒れたのをきっかけに入退院の繰り返し。病院で過ごす時間が長くなりました。ほとんど学校に行けなかったな。あまり自分の体が良くないのは分かってました。ある夜、病院の待合室でお父さんとお母さんが泣いているのを見て、私は長くないのだと知りました。その時です。私は走り出したのです。後悔を天国に持ち込まないため好き勝手やったりしました。怖かったコンタクトレンズ、体重を気にしてできなかったケーキホール食い、偉そうに指図する譜面も私らしく弾いてあげた。そして一つだけ嘘をつきました。宮園香織が渡良太君を好きという嘘をつきました。その嘘は私の前に有馬昴生君、君を連れてきてくれました。渡君に謝っといて。まあでも渡君ならすぐ私のことなんか忘れちゃうかな。友達としては面白いけど、やっぱり私は一途な人がいいな。あと椿ちゃんにも謝っといてください。私は通り過ぎていなくなる人間、変な過去を残したくなかったので椿ちゃんにはお願いできませんでした。というか有馬くんを紹介してなんてストレートに頼んでも椿ちゃんはいい返事をくれなかったと思うな。だって椿ちゃんは君のこと大好きだったから。みんなとっくに知ってるんだから。知らなかったのは君と椿ちゃんだけ。私の姑息な嘘が連れてきた君は想像と違ってました。思ってたより暗くて卑屈で意固地でしつこくて洞察魔。思ってたより声が低くて思ってたより男らしい。思ってた通り優しい人でした。東京橋から飛び込んだ川は冷たくて気持ちよかったね。音楽室を覗くまん丸の月はおまんじゅうみたいで美味しそうだった。競争した電車には本気で勝てると思った。輝く星の下で2人で歌ったキラキラ星、楽しかったね。夜の学校って絶対なんかあるよね。雪って桜の花びらに似てるよね。演奏家なのに舞台の外のことで心がいっぱいなのはなんかおかしいね。忘れられない風景がこんな些細なことなんておかしいよね。そんなことないよ。君はどうですか？私は誰かの心に住めたかな？そうだね。私は君の心に住めたかな？土足で上がってきたよ。ちょっとでも私のこと思い出してくれるかな？忘れたら化けて出てくるくせに。リセットなんか嫌だよ。するもんか。忘れないでね。約束したからね。やっぱり君でよかった。届くかな？届くといいな。有馬昴生君、君が好きです。好きです。好きです。カヌレ全部食べれなくてごめんね。たくさん叩いてごめんね。わがままばかりでごめんね。いっぱいいっぱいごめんね。
りがとう。 PS 私の宝物を同封いたします。いらなかったら破って捨ててください。 Es así como la serie termina con Tsubaki encontrándose con Kosei frente a las vías del tren para consolarlo. A su manera, claro, pero recordándole que mientras ella viva nunca va a poder estar solo, devolviéndole una sonrisa con la que damos cierre a esta historia. Pronto llegará la primavera, la estación en la que te conocí. Una primavera en la que ya no estarás. Shiwatsubaki no Uso es, como dije, una de las obras más importantes de mi vida, y es por eso mismo que me daba miedo darle una segunda oportunidad. Temía que recordara la serie mejor de lo que realmente era, pero créanme que esta joya nunca va a envejecer. Como si fuera un buen vino, conforme pasan los años me gusta más. La primera vez que me crucé con esta serie fue justamente en abril de 2020, y les juro que no fue premeditado ni nada por el estilo. A la par que veíamos este anime con mi hermano, y debido a que solo teníamos una computadora para los dos, teníamos un mundito de Minecraft modeado, cuyos pilares fundamentales eran tanto el Aether como el Abyssal Mod. Y como sabrán, 2020 no fue el mejor año para la mayoría, y me incluyo en ese porcentaje, por lo que ese mundo era también mi refugio, un refugio que lentamente se iba desvaneciendo. Nada es eterno, ya lo sabemos, pero nosotros queríamos exprimir esa experiencia al máximo. No queríamos que se terminara así como así. Empezamos a buscar todos los coleccionables, explorar zonas nuevas, craftear todo lo que podíamos. Nos negábamos a darle un cierre a algo que nos había aportado tanto a mi hermano y a mí, hasta que llegó el día, 27 de abril de 2020, que el mundo que conocíamos cambiaría con un disco. Con un método de obtención tan rebuscado que ya ni recuerdo, conseguimos el último disco de la Aether Mod que nos faltaba, un disco musical que desde el primer momento en el que lo reproducimos, se grabó en nosotros una imagen inolvidable de aquella tarde.
No sé cómo ponerlo en palabras, pero de repente no tuvimos miedo. En menos de 6 minutos, que es lo que dura la canción, lo mucho que nos aferrábamos al mundo se alivianó, como si de repente dejarlo ir fuera no fácil, pero al menos algo posible. No sé cómo ponerlo en palabras. El sentimiento de pertenencia que me genera esta sinfonía solo puede ser entendida por mi hermano y por mí. Esa es parte de la magia. No conformes con habernos despedido de ese mundo lleno de nostalgia, decidimos terminar de ver Your Lie in April ese mismo día. ¿El resultado? Todos los 27 de abril volvemos a la misma computadora, a la misma carpeta de mods, a la misma carpeta de mundos. Todos los 27 de abril volvemos a revivir aquel disco musical, volvemos a revivir los recuerdos de una época que ya no está, de una nostalgia que vivirá por siempre. Todos los 27 de abril volvemos al mismo episodio 22, al mismo concierto, al mismo piano que llora una pérdida. Todos los 27 de abril volvemos a llorar como aquella tarde de 2020. ¿Que por qué es tan importante este anime para mí? Quizás sea porque es un recordatorio de mi sencillez, la prueba viva de que con unos segundos de un piano acompañado de un violín o del disco musical de un juego, vuelvo a recordar que soy humano. Vuelvo a recordar la fragilidad que eso implica, lo rápido que puede desaparecer tu mundo. Pero a su vez, esta humanidad trae consigo una de las mayores bendiciones que tenemos el honor de experimentar. El dolor por aquello que ya no está, salvo en tu recuerdo. El dolor que demuestra que alguna vez tu corazón se sintió completo, aunque solo seamos capaces de verlo al dar vuelta la mirada. ¿Les llegará? Yo espero que les llegue.